Nosotros somos el equipo 8 y les vamos a hablar acerca de las inmunodeficiencias primarias. Los integrantes del equipo son Navarro Chávez Álvaro, Rivera Cantero José Ángel y Sánchez Pérez Samantha. Y somos del grupo 2312. Vamos a empezar con la definición. Estas son enfermedades hereditarias que afectan al sistema inmunitario y pueden deberse a alteraciones de un solo gen, de varios, o pueden representar la interacción de determinadas características genéticas y factores ambientales o infecciosos. Representan un grupo heterogéneo que se caracteriza por la predisposición a enfermedades infecciosas, autoinmunitarias y procesos cancerosos, y estos pueden ocurrir en hasta 1 por cada 2.000 nacidos vivos. La clasificación, la más reciente, fue dada en 2015. Fue propuesta por expertos de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, y en ella se describen 9 grupos, como lo son las inmunodeficiencias combinadas, las combinadas con características sindrómicas, las predominantemente de anticuerpos, las enfermedades de desregulación inmune, de defectos del número y función de las células fagocíticas, defectos de la inmunidad intrínseca e innata, enfermedades autoinmunitarias, defectos de la cascada del complemento y fenocopias de inmunodeficiencias congénitas. En este cuadro tenemos a los principales grupos de inmunodeficiencias, donde se describen 4 de las principales. Se describen las infecciones más recurrentes, la edad de aparición y los agentes causales más comunes. En este diagrama podemos ver los signos de alarma. Estos signos de alarma se usan cuando se tiene sospechas de alguna inmunodeficiencia primaria. Lo que se hace es valorar la respuesta a vacunas de polisacáridos. Mediante la biometría hemática se van a ver los valores de la IgG, IgA e IgM y se valoran si son normales o anormales, además de los valores de las células de la respuesta inmune. La primera enfermedad de la que les voy a hablar es la de DiGeorge o síndrome de DiGeorge. Esta enfermedad es causada por el desarrollo normal de ciertas células y tejidos del cuello durante el crecimiento y diferenciación del feto. La mayoría de los pacientes con este síndrome cursan con una pequeña supresión o lesión en una parte específica del cromosoma número 22 en la posición 22q11.2. Esta enfermedad se llega a dar de 1 a 5 personas por cada 10.000. La fisiopatología. La mayoría de los casos, alrededor más o menos del 90% de este síndrome, no se heredan, sino que son causados por un error al azar durante la formación de los óvulos o de los espermatozoides o durante el desarrollo fetal temprano. Y en un 10% de los casos, la lesión se hereda de la madre o del padre. En los casos donde se hereda, la herencia es autosómica dominante. Dentro de la región crítica de lesión del síndrome de DiGeorge se encuentran varios genes, como lo es el TBOX1. Este se ha identificado como el mayor contribuyente al fenotipo. En la imagen podemos ver al cromosoma número 22 y específicamente en su brazo largo en la región Q11.21. Este síndrome es una malformación congénita múltiple originada por una alteración durante la embriogénesis. Se cree que es debida a trastornos en el desarrollo del tercer y cuarto arco faríngeo, como resultado de la migración anómala de las células de la cresta neural. Los órganos afectados serán por lo tanto los derivados de estos arcos, y estos pueden ser la cabeza, el corazón, la glándula parótida y el timo. Para que estos componentes del campo se desarrollen de manera apropiada, las células deben emigrar durante el desarrollo fetal fuera del cuello. Vamos a empezar con el cuadro clínico. La apariencia facial de estos niños puede ser, en la nariz, el puente nasal alto y ancho. En los ojos puede haber un hipertelorismo, una ptosis palpebral y fisuras palpebrales cortas. También se presenta estrabismo. En las orejas pueden presentar malformaciones o baja implantación. En la cavidad oral puede haber un filtrum corto, comisuras labiales inclinadas hacia abajo, dientes pequeños, y en el mentón puede haber micrognatia y retrognatia.
Las anormalidades de la glándula paratiroidea. Los niños afectados pueden presentar glándulas paratiroideas subdesarrolladas, es decir, un hipoparatiroidismo. Por lo tanto, van a tener problemas en los niveles de calcio y lo que les puede provocar ataques, es decir, convulsiones. La glándula del timo puede presentar defectos en las funciones de sus linfocitos T e incluso los B, y como resultado van a tener una mayor susceptibilidad a infecciones por virus, hongos y bacterias. En el corazón, estas anormalidades involucran principalmente a la aorta y a la parte del corazón de la que se desarrolla la aorta. Es por eso que también se puede presentar tetralogía de Fallot. Hay otras características clínicas como el paladar hendido, función impedida del paladar, aparición tardía del habla, dificultad para comer y deglutir, problemas de aprendizaje e hiperactividad. En estos cuadros se presentan características fenotípicas craneoencefálicas en el síndrome de DiGeorge, aparte de la que ya les comenté. En este otro cuadro se presentan características fenotípicas no craneoencefálicas, como cardiopatías endocrinológicas, alteraciones inmunológicas, sistema respiratorio y gastrointestinal, además del renal, esqueléticas, dermatológicas y algunas otras malignidades. El diagnóstico. Cuando se sospecha de que pueda haber un síndrome de DiGeorge, se realiza un examen clínico y la detección de anomalías, como defectos cardíacos por ecocardiografía, anomalías vertebrales por rayos X y también de la columna cervical. Se confirma por la detección de la lesión 22q11.2 usando la hibridación in situ fluorescente. El tratamiento. El tratamiento va a depender de las anomalías asociadas. Puede consistir en cirugía cardíaca y o del paladar, terapia del habla, suplementos de calcio y terapia psicológica, además de que es necesario que se tenga una vigilancia inmunológica regular. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Ángel Rivera Cantero y yo les hablaré sobre la inmunodeficiencia combinada severa, ESID por sus siglas en inglés. De hecho, esta es una enfermedad que quizás ya algunos conozcan, debido a que hubo un caso con esta enfermedad, del cual se hizo una película bastante famosa, protagonizada por John Travolta. La película se llama El chico de la burbuja, por si la quieren ver, es una película bastante interesante. Este es un síndrome inmunológico que provoca el déficit de los linfocitos T, B y células natural killer. Es causado principalmente por alteraciones genéticas y se considera como una de las formas más graves de las inmunodeficiencias primarias. Debe ser considerado como una emergencia pediátrica, ya que tiene unas repercusiones bastante negativas o bastante graves cuando su diagnóstico no es oportuno. Dentro de su epidemiología vemos que presenta una incidencia variable de acuerdo a la literatura que consultemos. Por ejemplo, aquí en México en el año 2019 se estima que hubo una incidencia de un caso por cada 58,000 nacidos vivos. Sin embargo, a nivel mundial en el mismo año se estimó una incidencia de un caso por cada 100,000. Vemos que no es una enfermedad tan frecuente, pero que adquiere relevancia cuando observamos la mortalidad, que es de casi el 100% cuando el diagnóstico no es oportuno. Básicamente su presentación clínica se resume en infecciones del tracto digestivo y respiratorio frecuentes o persistentes durante los primeros años de vida por agentes etiológicos que no sean tan comunes. Estas manifestaciones clínicas nos deben hacer sospechar de esta enfermedad. Principalmente, ya habíamos dicho, diarreas frecuentes o persistentes, la presencia de otitis, de algorra o candidiasis oral e infecciones del tracto respiratorio. Aquí tenemos estas tres tablas que nos muestran los agentes etiológicos que en condiciones normales no deberían ser frecuentes, pero que en este síndrome los podemos encontrar causando diversas alteraciones.
Hay distintos tipos de SID de acuerdo a su patogenia, y esto nos permite clasificarlas como LT negativo, LB positivo o ambos negativos. Hay una subdivisión adicional de acuerdo a las natural killer, si están presentes o ausentes. Dicho esto, comenzaremos a hablar sobre la patogenia de este síndrome. La primera, la deficiencia de la cadena de gamma común de linfocitos T para receptores de factores de crecimiento. Esta es la forma más común de SID, que afecta casi al 45% de todos los casos, y se debe a mutaciones en el cromosoma X, en un gen del cromosoma X, el cual codifica para la cadena gamma común. Este componente es compartido para diferentes factores de crecimiento que se encuentran en la superficie de linfocitos T y los linfocitos natural killer. Es necesario para el crecimiento normal y función de los linfocitos T, debido a que presenta estos factores de crecimiento, estas interleucinas, las cuales permiten la correcta diferenciación desde un stem cell hasta los linfocitos T, B y natural killer. Por supuesto, si la codificación de estos receptores es defectuosa, estos receptores no se van a expresar correctamente y la función que lleva a cabo no se va a dar, por lo que los linfocitos T y natural killer no van a estar presentes. Esta es una enfermedad que se hereda como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X, debido a que en este cromosoma es donde se encuentra el gen afectado. Y bueno, esto ya se había visto en genética, sin embargo aquí vamos a dar un repaso rápido de cómo es este tipo de herencia. Aquí lo importante es que los varones van a ser los únicos afectados, mientras que las mujeres pueden ser portadoras. Esto debido a que el varón presenta un único cromosoma X, por lo que si hay un gen afectado en este cromosoma, el varón no va a tener la capacidad de suplir esa función, a diferencia de lo que pasa con las mujeres, que al contar con dos cromosomas X, si hay un gen afectado en cualquiera de los dos, el otro puede suplir la función de este. Básicamente las probabilidades de que haya hijos no afectados es del 50%. Hay un 25% de probabilidad de que haya un varón afectado y un 25% de probabilidad de que haya una hija que sea únicamente portadora y no presente las manifestaciones clínicas como lo haría el varón. Aquí hay un árbol genealógico que nos puede ayudar a entender mejor este tipo de herencia, y que por supuesto va a ser importante buscarlo dentro del interrogatorio de historia clínica. La siguiente enfermedad, la deficiencia de la sinasa Janus 3, por sus siglas en inglés, conocida como JAK3. Esta es una mutación del cromosoma 19, de un gen del cromosoma 19 que codifica para esta enzima, para JAK3. Esta enzima va a ser necesaria para la correcta función de la cadena gamma común, la que habíamos visto anteriormente. Esta cadena, sus receptores son de tipo tirosincinasa, que trabajan por la vía extrínseca. La característica de este receptor es que su residuo de tirosina no es capaz de autofosforilarse. Necesita de una enzima capaz que pueda fosforilarlo para llevar a cabo su función. Esta proteína, esta enzima, es la JAK3, ¿de acuerdo? La JAK3 va a fosforilar al receptor en su residuo de tirosina y va a permitir llevar a cabo toda la cascada de señalización. Al estar ausente esta enzima, todo el receptor no va a tener a cabo su función. Por ejemplo, como aquí lo vemos en la interleucina 7, la 2 o la 15. La interleucina 7, que es bastante esencial para la diferenciación y función de los linfocitos en general. Al estar afectando la misma cadena gamma común que habíamos mencionado antes, se asume o se entiende que el conteo de linfocitos T, B y natural killer van a ser aquellos exactamente iguales que los que están ligados al cromosoma X. Sin embargo, la característica para diferenciarlos de la deficiencia de JAK3 y la deficiencia de la cadena gamma como tal va a hacer que esta enfermedad se hereda como un trastorno autosómico recesivo, ¿de acuerdo? Es decir, que tanto varones como mujeres pueden verse afectados por esta enfermedad. A nosotros encontrar mujeres también
con las mismas manifestaciones, podemos empezar a pensar en la deficiencia de JAK3. Aquí estos cuadros de Punnett explican bastante bien cómo es que se da la herencia. Recordemos que para que se presente un hijo afectado necesitan los dos alelos ser recesivos, mientras que cuando haya un dominante y un recesivo, el hijo va a ser portador únicamente. En el caso de que los dos padres sean portadores, existen estas probabilidades de que sus hijos sean sanos, portadores o afectados, mientras que si solo uno de los padres es portador, no hay posibilidades de que haya un hijo afectado. Sin embargo, aumentan las posibilidades de que haya hijos sanos. Un 50% de sanos y un 50% de portadores. La siguiente, la deficiencia de la cadena alfa del receptor de interleucina 7. Ya habíamos mencionado que esta interleucina es bastante importante para el correcto desarrollo, función y crecimiento de los linfocitos T. Por lo tanto, al estar ausente esta cadena, la interleucina 7 no es capaz de unirse al receptor y por ende llevar a cabo sus funciones. Esta alteración se debe a mutaciones en el cromosoma 5, el cual codifica para esta cadena, para la cadena alfa de este receptor. Los pacientes con este tipo de SID presentan recuentos normales de linfocitos B y natural killer. Sin embargo, los linfocitos B no tienen una correcta función o no producen un correcto efecto debido a que no tienen una regulación correcta por los linfocitos TCD4, ya que estos están ausentes. Este tipo de mutaciones se observan en menos del 5% de los casos de SID. La siguiente es la deficiencia de la enzima adenosina deaminasa. Representa aproximadamente el 15% de todos los casos y se debe a mutaciones en el cromosoma 20, que es la que codifica para esta enzima. Esta enzima, mejor conocida como ADA, es la responsable de la desaminación irreversible de dos metabolitos, los cuales son linfotóxicos, que es la adenosina y la 2-desoxiadenosina. Además, participa en el reciclaje y catabolismo de purinas. Esta reacción es sumamente esencial, pues la acumulación de estos productos suele ser linfotóxico. Esta acumulación de estos metabolitos, principalmente de la 2-desoxiadenosina, disminuye la maduración de precursores celulares, tanto en médula ósea como en timo, como en los nódulos linfoides. Los pacientes con esta mutación presentan un bajo número de linfocitos T, B y de células natural killer, pero es característica la marcada pérdida de los linfocitos T y la presencia de linfocitos B atípicos. Por último, la deficiencia de genes activadores de recombinasa. Estos ya los habíamos visto cuando estudiamos las inmunoglobulinas. Básicamente se debe a mutaciones en genes del cromosoma 11, los cuales codifican para las enzimas que se necesitan para el correcto desarrollo de receptores reconocedores de antígenos en linfocitos T y B. Las ya estudiadas RAG1 y RAG2, que participan básicamente en estos puntos. Al estar ausentes estas dos enzimas, la recombinación no es posible, por lo que estos receptores reconocedores de antígenos no se presentan. Este tipo de SID, los pacientes no presentan linfocitos T ni B, pero sí presentan linfocitos natural killer. Este tipo de mutación, al igual que las otras, se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Aquí está una tabla de básicamente las poblaciones linfocitarias, las clasificaciones de las poblaciones de acuerdo a la alteración genética que se tenga y algunos criterios diagnósticos de los distintos fenotipos de las ESIDs. No las voy a explicar o leer todas, pero es bastante importante que cada quien leamos esta información para que, de acuerdo a al fenotipo clínico que nosotros veamos, podamos identificar la causa de este síndrome. Como tal, no existe un tratamiento curativo de este síndrome, del SSIDS, por eso se habla de un manejo. El principal es las medidas de aislamiento de los pacientes. En la película que les había comentado se ejemplifica bastante bien este aspecto.
cómo recluyen al chico o al paciente dentro de una burbuja. Por supuesto, no se aplican vacunas basadas en microorganismos atenuados, debido a que la inmunidad adaptativa de estos pacientes es nula. Necesitan llevar un régimen nutricional especial y últimamente se han implementado las medidas de reposición de inmunoglobulina intravenosa, así como el trasplante de precursores hematopoyéticos, el cual ha tenido una efectividad bastante optimista, ya que cambia radicalmente los pronósticos de los pacientes que sufren esta enfermedad. Sin embargo, estos tratamientos no suelen ser muy accesibles. Además de estas medidas, se suele tratar con profilaxis antimicrobianas contra los principales agentes etiológicos que puedan afectar a los niños, los cuales ya habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, ahora les hablaré sobre la agamaglobulinemia. Esta es una inmunodeficiencia primaria ligada al cromosoma X, también es conocida como enfermedad de Bruton, y se caracteriza por la ausencia total o reducción bastante significativa de todos los linfocitos B, tanto en sangre periférica como en los tejidos linfoides, y por ende el conteo bajo indetectable de las inmunoglobulinas. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad suelen ser bastante similares a la enfermedad anterior, infecciones recurrentes o persistentes, principalmente de tracto digestivo y respiratorio, por bacterias encapsuladas y también agentes que no suelen ser tan frecuentes a estas edades. Las manifestaciones suelen aparecer dentro de los primeros 6 meses de vida, pues es el momento en el cual los anticuerpos recibidos por vía transplacentaria empiezan a disminuir. Sin embargo, hay algunos pacientes los cuales pueden empezar a presentar las manifestaciones entre los 3 y 5 años de edad, pues dichos anticuerpos suelen también pasarse por lactancia materna. Las localizaciones más frecuentes de las infecciones son el oído medio y el tracto respiratorio, aproximadamente en un 60 a 87% de los casos, y se presentan catarros, sinusitis, bronquitis, mastoiditis y neumonías e infecciones respiratorias por repetición, procesos los cuales sin tratamiento terminan comprometiendo de manera seria la función ventilatoria pulmonar. Los patógenos más frecuentes que podemos encontrar en estos pacientes son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Pseudomonas. Los síntomas gastrointestinales, en particular la diarrea, se producen aproximadamente en un 35% de los casos y pueden estar acompañados o no de un síndrome de mala absorción. También se han descrito casos extremos que aparecen abscesos perirectales, aunque esta forma es la más infrecuente. Principalmente Giardia lambrea y Campylobacter son los agentes etiológicos más recurrentes en los síntomas gastrointestinales y que en condiciones normales no deberían ser frecuentes. También se describe que en un 20% de los casos los pacientes pueden presentar manifestaciones articulares tales como la artritis, la cual suele ser una artritis aséptica que en la mayoría de los casos tiene un origen desconocido y se caracteriza por afectar a grandes articulaciones como la rodilla, el hombro, y hay una disminución de la motilidad, aunque no presenta tanto dolor. Aquí vemos a un paciente con algunas manifestaciones dérmicas, como aquí lo podemos ver, el cual presenta esta enfermedad. La patogenia de la gamaglobulinemia, enfermedad de Bruton, está producida por un trastorno que acontece en el desarrollo madurativo de los linfocitos B y el resto de las líneas linfocitarias que llegan a ser normales. Podemos ver aquí este esquema donde a partir de un stem cell sale un precursor linfoide y puede diferenciarse tanto en un linfocito T, B o natural killer. Los linfocitos T y los natural killer suelen ser normales, no suelen tener problema. El problema suele aparecer dentro de los linfocitos B. El desarrollo normal del linfocito B se produce siguiendo diferentes pasos madurativos, desde que la célula stem cell o célula troncal pasa a ser un precursor linfoide, y de ahí que maduran todas las líneas linfocitarias, como se muestra en este esquema.
Desde el precursor linfoide hasta la célula B madura, el linfocito B debe primero pasar por una célula pro-B, después por una célula pre-B, después una célula B inmadura y pasa a ser después una célula B virgen. Después de encontrarse con un antígeno, el linfocito B se vuelve maduro y este es el que puede o tiene la capacidad de producir las inmunoglobulinas. En la enfermedad de Bruton se produce un bloqueo en el paso de la célula pre-B al linfocito B maduro, es decir, en este punto. ¿De acuerdo? En esta enfermedad se presentan células pre-B en la médula ósea, pero no existen linfocitos B maduros en la sangre periférica, por lo que no es posible la producción de ninguno de los isotipos de las inmunoglobulinas. En 1933 fue el año en el que se identificó la mutación responsable de la enfermedad de Bruton en un gen que codifica para la tirosinasa BTK. Es una sinasa específica de residuos de tirosina. El gen que está afectado se localiza en el brazo largo del cromosoma X en la banda 21, su banda 3. Este gen, que codifica para BTK, se expresa en los leucocitos polimorfonucleares y en los linfocitos B, pero se observó que este es esencial para el desarrollo del linfocito B. Dentro de un individuo sano, el receptor del linfocito B traduce señales intracelulares vía tirosinasa que son indispensables para pasar al siguiente estado madurativo del linfocito, desde un pro-B hasta una célula B madura. Es una enfermedad que, al estar ligada al cromosoma X, padecen únicamente los varones y las mujeres, como ya se había explicado, suelen ser portadoras asintomáticas, aunque se han descrito varias mutaciones del gen que corresponden a diferentes fenotipos clínicos. Existen pacientes con el fenotipo característico, que es la ausencia total de inmunoglobulinas y de células B. Sin embargo, existe un fenotipo intermedio, el cual presenta ciertas concentraciones, principalmente de inmunoglobulina M, con un valor cercano al normal y algunas células B detectables. Esto nos puede hablar de que existen algunos mecanismos compensatorios en ausencia de esta enzima, de la BTK, y como algunos otros genes implicados o algunos factores ambientales que pueden influenciar en el patrón de la expresión de esta enzima. También hay un pequeño grupo de pacientes con la enfermedad de Bruton que asocian un defecto a el gen que codifica para la hormona del crecimiento. El gen de la hormona del crecimiento y el gen de la BTK suelen estar muy próximos dentro del cromosoma X, por lo que un trastorno dentro del gen o la hormona del crecimiento pudiese derivar en una mutación dentro del BTK. Aquí de nuevo está la explicación del mecanismo de herencia, de la herencia recesiva ligada al cromosoma X, que explica cómo o por qué los varones son los únicos afectados y pueden existir mujeres portadoras. Aquí están los dos casos de una madre portadora con un padre sano o un padre portador con una madre sana, las probabilidades que existen. Esto es algo que ya se explicó anteriormente. El diagnóstico de la enfermedad va a basarse principalmente en las manifestaciones clínicas. Por ahí se debe de empezar. Estas deben estar o aparecer dentro de los 6 meses a los 2 años de edad aproximadamente por las bacterias que ya hemos visto. Para confirmarlo vamos a realizar una electroforesis sérica donde se observarán todos los isotipos de inmunoglobulinas, siendo los niveles de inmunoglobulina G los más afectados, usualmente en el 10%, en el 10 al 20% de los valores normales. Además, se debe de constatar la ausencia de los linfocitos B maduros que estén en sangre. Para el diagnóstico definitivo o confirmatorio, se realizará un PCR del gen BTK o genes adyacentes, como ya lo habíamos mencionado, en el gen de la hormona del crecimiento. Estas son tablas que resumen algunas características de un diagnóstico definitivo o un diagnóstico probable. De nuevo, aquí hay un manejo clínico, el cual se basa en el reemplazo de anticuerpos de inmunoglobulina G
por administración intravenosa o en algunos casos subcutánea. Se ha establecido valores de 300 a 500 miligramos sobre decilitros para que sea un tratamiento efectivo. Sin embargo, un problema importante en esta enfermedad es que la inmunoglobulina no es posible transferirla por vía intravenosa, por lo que los pacientes con esta deficiencia pueden tener aún enfermedades o infecciones sinopulmonares debido a que la inmunoglobulina, como ya sabemos, se encuentra en las mucosas y no está presente para algunas enfermedades. El pronóstico de estos pacientes suele ser bastante bueno. La mayoría de los pacientes suele tener una vida regular después del tratamiento y no es necesario limitar sus actividades. La única excepción es que algunas infecciones con estos pacientes necesitarán un cuidado especial, pero en general los niños con gamaglobulinemia pueden participar en la mayoría de actividades y tener una vida relativamente normal. Hola, yo soy Álvaro Navarro y les voy a hablar acerca de la enfermedad granulomatosa crónica y del síndrome de hiperinmunoglobulina M. La enfermedad granulomatosa crónica es una inmunodeficiencia primaria hereditaria que compromete al sistema fagocítico por un fracaso en la destrucción de microorganismos, principalmente bacterias y hongos debido a un defecto en la degradación de los mediadores inflamatorios y como consecuencia la formación de granulomas. Esta enfermedad la describe en 1954 Janeway como enfermedad granulomatosa fatal de la infancia, por las características de su evolución y la alta mortalidad en la etapa infantil. Esta enfermedad tiene incidencia de un caso por cada 250.000 recién nacidos vivos en el mundo. El 40% de los casos se han registrado en América Latina, México representa el 14% de los casos, China el 8%, Europa el 6% y el Medio Oriente el 24%. Esta enfermedad afecta más al género masculino y aumenta su incidencia en comunidades con casos de consanguinidad. Del 65 al 70% de esta enfermedad es de característica ligada al cromosoma X y del 25 al 30% característica autosómica recesiva. Esto quiere decir que dos padres van a ser portadores de la enfermedad, pero no van a ser afectados y tienen 25% de probabilidad de que su hijo no sea portador ni esté afectado, 50% de que su hijo sea portador pero no esté afectado y 25% de que su hijo sea portador y esté afectado con la enfermedad. Esta tabla nos representa los tipos de enfermedad granulomatosa crónica, los tipos de causa por las mutaciones en los diferentes genes. Los más frecuentes es GP91 y P47. GP91 ligada al cromosoma X como dije, 65 al 70% y del 25 al 30% P47 y esta es autosómica recesiva. Ligada al cromosoma X solo afecta a los varones y las demás afectan a ambos sexos. En la fisiopatología de esta enfermedad, esta va a ser causada ya que en la NADPH oxidasa, que es este enzima, va a tener cinco compuestos que son los genes y va a haber mutaciones en estos. Los más importantes son GP91, como dije, que es la ligada al cromosoma X, y P47. GP91 codifica para CIBB y P47 para NCF1. P67, P40 y P22, estas tienen una frecuencia del 5%, pero también nos dan la enfermedad de granulomatosa crónica.
GP91 y P92, como lo vemos, están en la membrana del citocromo, y P67, P47 y P40 son subunidades citosólicas. En esta enfermedad no hay una actividad correcta de la NADPH oxidasa, que ésta se encarga de la formación de superóxido, y el superóxido es el precursor para la generación de compuestos oxidativos, y en esta enfermedad no hay esa generación de compuestos oxidativos como lo vimos en la fagocitosis. Como dije, esta enfermedad es de defecto hereditario, se puede manifestar como ligada al cromosoma X, autosómica recesiva, o en alteraciones en las otras subunidades que correspondían al 5%, el 40%, el GP40, perdón, este corresponde al 25 al 30%, y GP91 al 65 al 70%, estas son las más comunes. Pero GP91 y GP22 también están asociadas a enfermedades vasculares y a diabetes, mientras tanto GP67, GP47 y GP40 se asocian a la enfermedad del intestino irritable. Ya mencioné dónde estaban GP91 y GP22, que estas son las que estaban en la membrana del citocromo, y las demás estaban en la membrana citosólica. Bueno, en conjunto estas se van a asociar en defectos cuando hay mutaciones en los genes de tipo defectos típicos en fagocitos, en la fagocitosis. Vamos a tener alteraciones en la unión del RAC al citocromo para formar la NADPH oxidasa, y la falla en la producción de metabolitos que van a formar el superóxido que nos forman los compuestos oxidativos. Pero también va a haber la incapacidad para activar las trampas extracelulares o NETs, y la disminución en la elastasa y catepsina G, que estos nos van a ayudar contra las infecciones como defensa antimicrobiana. Si todo esto está fallando, entonces va a haber la aparición de infecciones de gravedad y la formación de granulomas en distintos sitios, que es característico de esta enfermedad. El cuadro clínico de esta enfermedad es muy amplio dependiendo del sistema en donde esté afectando. Lo más característico son las infecciones, los abscesos hepáticos y los abscesos renales, y los granulomas que se forman en diferentes sitios del cuerpo humano. Para el diagnóstico de esta enfermedad existen dos que son los que se usan comúnmente. Uno es la prueba de nitroazul de tetrazolio, NBT, en donde se van a teñir las células, se les va a agregar un tinte amarillo del NBT, y en personas normales las células reducen su pigmento a una coloración más azul, y en personas que están enfermas presenta una población de células mixtas. No se tiñen y son células mixtas negativas y células mixtas positivas. Negativas son las que no se tiñen y positivas son las que se tiñen, como aquí podemos ver un poco más, que se tiñen un poquito más de azul. La otra prueba es la citometría de flujo, que sirve para los dos, autosómica recesiva y ligada al cromosoma X, y aquí podemos ver que al estimularlos con fluorescencia, cómo aumenta la población de células en este tipo de diagnóstico. También podemos pedir estudios para apoyarnos de función hepática y renal, ya que si está afectando a estos órganos, va a haber una falla crónica, y puede afectar en la función de estos dos órganos. También podemos encontrar una proteína C reactiva aumentada y una tasa de sedimentación eritrocítica aumentada también. Y para el diagnóstico de certeza, las mutaciones, podemos pedir una secuenciación directa de mutaciones en C y BB
para el diagnóstico de esta enfermedad. Este último es diagnóstico de certeza. En el tratamiento para las infecciones, la profilaxis antibacteriana es con cotrimoxazol, que esta es una combinación de dos antibióticos, de trimetopina y sulfametoxazol, y usualmente se usa en niños. El tratamiento profiláctico antifúngico, esto con nitroconazol 5 miligramos por kilo, y antes de dar este tratamiento se deben de comprobar las enzimas hepáticas, ver que no haya falla en este órgano, y después cada 6 meses del tratamiento igual pedir enzimas hepáticas para ver que todo esté bien. Procedimientos invasivos los podemos utilizar ya cuando el cuadro clínico del paciente es muy severo, como colonoscopía, endoscopías, cirugía, tal vez si lo requiera el paciente. Y en infecciones agudas se debe tratar con antibióticos de amplio espectro, ciprofloxacina en niños de 7.5 miligramos por kilo y en adultos de 500 a 750 miligramos. Y en caso de una infección generalizada, pues antibióticos de amplio espectro también por vía intravenosa. Aquí en niños menores de 6 meses se recomienda que si ya están diagnosticados con esta enfermedad no deben de recibir la vacuna del BCG, ya que se asocia con una infección diseminada. Ahora hablaremos del síndrome de hiperinmunoglobulina M. Este resulta de la deficiencia de la comunicación celular entre el linfocito B y el linfocito T. Esta es una inmunodeficiencia congénita poco frecuente que se caracteriza por infecciones recurrentes y niveles plasmáticos normales o elevados de inmunoglobulina M y niveles disminuidos de inmunoglobulina G. Esta enfermedad se hereda típicamente como un rasgo genético recesivo ligado al cromosoma X. En la epidemiología tenemos 4 diferentes causas. Una es por el ligando CD40. Este es cada 2 casos por cada 1 millón de habitantes. Por deficiencia de AID o citidina diaminasa, este es un caso por cada 1 millón de habitantes. Deficiencia de CD40 son pocos casos. Deficiencias de uracil N-glucosidasa son pocos casos, y muy pocos casos también cuando se presenta consanguinidad. Esta enfermedad se presenta desde la infancia en la mayoría de los casos y puede durar hasta la quinta década de la vida. Afecta en su mayoría al género masculino. En la fisiopatología, el rasgo más frecuente o la causa más frecuente es por deficiencia de ligando CD40, que este es por herencia ligada al cromosoma X, y aquí hay una mutación en el gen TNFS F5. En lo normal, el linfocito T se comunica con el linfocito B en presencia de citocinas y interactúan para dar la señalización del cambio de inmunoglobulina M a cualquiera de estas inmunoglobulinas, ya sea G, A o E. Pero en el síndrome de hiperinmunoglobulina M, los linfocitos T carecen de un CD40 funcional y no pueden enviar señales a los linfocitos B. Por lo tanto, los linfocitos B solo producen inmunoglobulina M, y por eso cuando tomamos muestras de esto, esta se encuentra aumentada y estos se encuentran disminuidos. El segundo caso más frecuente es por deficiencia de citidina diaminasa. Esta es una enzima implicada en el proceso de cambio de isotipo. Y también por la deficiencia de acción de uracil N-glucosidasa. Esta no es tan frecuente, pero también participa en el cambio de isotipo. Y la tercera es por deficiencia expresa del linfocito. Deficiencia del linfocito B que expresa el CD40. El cuadro clínico de la causa más común pueden ser infecciones sinopulmonares
infecciones causadas por Pneumocystis jirovecii, que este es un hongo oportunista y puede afectar entre los 9 meses el primer año de vida del paciente. Histoplasmosis, que es causada por un hongo también, Cryptosporidium, que es un parásito que nos puede causar infecciones, afecciones pulmonares, candidiasis oral, uveitis, otitis y tumores. Y también los pacientes que tienen síndrome de hiperinmunoglobulina M ligado al cromosoma X presentan una neutropenia grave. Estas son las principales características clínicas y en la tabla 2 tenemos las principales causas de muerte en estos pacientes. Estos pacientes tienen una tasa de mortalidad del 20 al 25%, es una tasa de mortalidad alta. En el segundo caso más frecuente, las características clínicas es la hiperplasia linfoide, trombocitopenia, anemia hemolítica, sinusitis crónica, bronquiectasias, malabsorción intestinal ocasionada por giardia, este es un protozoo, afecciones en el sistema nervioso como pueden ser las meningitis causadas por Haemophilus influenzae y herpes virus simple. Para el diagnóstico de esta enfermedad podemos pedir pruebas genéticas para ver la mutación en el gen del cromosoma X, concentraciones séricas de inmunoglobulina M y de otros anticuerpos, ya sea inmunoglobulina G, A o E, y criterios clínicos dependiendo de lo que nos refiere al paciente, y expresión del ligando de CD40 en una citometría de flujo. Aquí en un paciente normal vemos cómo hay expresión del CD40 ligando en los linfocitos T, mientras que en un paciente con la enfermedad hay ausencia o hay disminución de la expresión de este ligando. El tratamiento de esta enfermedad es la reposición de inmunoglobulinas vía intravenosa y la inmunoglobulina G se recomienda porque reduce infecciones. En los niños, el tratamiento antibacteriano de trimetoprina y sulfametoxazol para prevenir infecciones por P. jirovecii y también precauciones ambientales para reducir el riesgo por Cryptosporidium. Si hay alguien con que el paciente tenga un HLA compatible, ya en este caso es su hermano, se recomienda el trasplante de médula ósea y también cuidados generales para reducir las infecciones.